No me mires así. Blanca. Esto no es lo que piensas. Gritó Eva. Su voz rompiéndose como un plato de cerámica antigua al caer al suelo de la cocina en Teruel. Mis manos. Aún manchadas de la salsa de almendras que había preparado para la cena familiar. Temblaban mientras sostenía el sobre arrugado. Las palabras garabateadas en el quemándome los ojos: tu padre destruyó mi vida. Y ahora tú lo proteges. El trueno retumbó fuera. Como si el cielo de Aragón conspirara para ahogar mis sollozos. Y en ese instante supe que el amor que había fingido cocinar durante meses se había convertido en veneno. Me llamo Blanca. Y todo empezó con un plato de paella mal cocida en una taberna olvidada de Valencia. Donde conocí a Eva. Ella era la dueña de esa mirada que te atrapa como las redes de los pescadores del Mediterráneo, ojos marrones profundos. Cabello castaño que caía en rizos rebeldes sobre sus hombros. Y una risa que sonaba a flamenco en una noche de feria. Yo, en cambio, era la sombra de una herencia pesada, hija única de un magnate del aceite de oliva que había construido un imperio en las colinas de Jaén. Solo para verlo derrumbarse en un escándalo financiero cuando yo tenía 20 años. Mi padre se suicidó poco después, dejando un vacío que llené con dinero heredado y un cinismo que me hacía huir de las relaciones como de un mal vino agrio. Pero Eva era diferente. Nos encontramos en esa taberna porque yo había decidido escapar de Madrid. De las reuniones interminables con abogados y de la soledad de mi ático en la Gran Vía. Ella servía platos con una gracia que recordaba a las bailarinas de sevillanas. Y cuando me sirvió un vaso de vino tinto de Utiel Requena, nuestras manos se rozaron. Eres de por aquí, ¿verdad? Tienes esa mirada de quien ha visto demasiados atardeceres en el Ebro. Me dijo. Y yo mentí: soy cocinera. Vengo de Teruel buscando trabajo. Fue el comienzo de la farsa. ¿Por qué lo hice? Porque Eva mencionó de pasada que su familia en Teruel necesitaba ayuda en la casa familiar. Un viejo cortijo reconvertido en bed y breakfast cerca de la muralla mudéjar. Y yo, tonta de mí, pensé que fingir ser una simple cocinera me permitiría acercarme sin el peso de mi fortuna. Sin las expectativas de una millonaria caprichosa. Teruel era el escenario perfecto para mi engaño, una ciudad de torres góticas y amantes petrificados. Donde el invierno muerde como un lobo en las sierras de Jabalambre. Y el verano huele a romero y a secretos enterrados bajo las losas de la catedral. Llegué en un autobús polvoriento. Con una maleta llena de delantales y recetarios falsos. Y Eva me presentó a su familia como Blanca. La prima de una amiga de Valencia. Su madre, Doña Carmen. Una viuda de 55 años con el rostro surcado por arrugas como las grietas en la tierra seca de Aragón. Me miró con desconfianza desde el principio. Aquí cocinamos como se debe. Niña. Nada de experimentos modernos. Me espetó mientras me mostraba la cocina. Un laberinto de ollas de cobre y hierbas secas colgando del techo como guirnaldas de una Semana Santa pasada. El padre de Eva, don Javier, era el patriarca, un hombre de 60 años. Alto y enjuto. Con bigote canoso y ojos que brillaban con la astucia de un torero retirado. Dirigía el negocio familiar con mano de hierro. Alquilando habitaciones a turistas que venían a ver las torres del Salvador y San Martín. Eva. Mi Eva. Era la joya de la corona, 30 años. Bióloga en el Parque Natural de los Serranos. Con una pasión por las aves rapaces que la hacía volar más alto que los buitres leonados que estudiaba. Vivía en el cortijo con sus padres porque la familia es sagrada. Decía siempre. Citando el refrán aragonés que su madre repetía como un mantre, en casa de herrero. Cuchillo de palo. Nuestra relación floreció en las sombras de esa casa. Al principio.
Eran roces accidentales en la despensa, mi mano en su cintura mientras pelábamos patatas. Su aliento cálido en mi cuello cuando me ayudaba a amasar el pan. Una noche. Después de una cena donde serví un gazpacho con toques de mi infancia andaluza. Eva me siguió al patio. La luna llena iluminaba las torres distantes de Teruel. Y ella me besó por primera vez. Un beso que sabía a tomillo y a promesas rotas. Eres lo más real que he conocido en esta vida de fingimientos. Me susurró. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor de jota. Le respondí, entonces hagámoslo oficial. Cásate conmigo. Pero el secreto de mi identidad pesaba como una losa. Le conté a Eva que era huérfana. Que había crecido en orfanatos de Valencia. Que cocinar era mi salvación. Ella me creyó. Porque el amor ciega como el sol de mediodía en las Bardenas reales. Nos prometimos en secreto. En una ermita abandonada cerca de Albarracín. Con solo el viento como testigo. Planeamos huir a Barcelona después de la boda. Lejos de la familia que Eva adoraba pero que yo empezaba a odiar por su control asfixiante. Doña Carmen planeaba una boda discreta. Por el que dirán en Teruel. Y don Javier insistía en pagar todo. Porque un hombre cuida de su hija. Las primeras grietas aparecieron en la rutina. Yo cocinaba con furia contenida. Infundiendo cada plato con mi resentimiento, un cocido que quemaba la lengua como mis dudas. Un arroz al horno que se pegaba como los secretos. Eva notaba mi distancia. ¿Estás rara? Blanca. ¿Es por mi familia? Mi padre es estricto. Pero te quiere como a una hija. Yo sonreía. Pero por dentro bullía. Una tarde. Mientras limpiaba el desván en busca de ingredientes olvidados. Encontré una caja de documentos amarillentos. Facturas. Contratos. Nombres que me helaron la sangre. Javier Morales. Socio en Olivar de Jaén S.L. Mi padre había confiado en él. Y don Javier lo había traicionado. Vendiendo acciones falsas que hundieron la empresa en la quiebra. El escándalo que llevó a mi padre al suicidio llevaba su firma. El mundo se derrumbó en silencio. Me senté en el suelo polvoriento. Rodeada de telarañas como las mentiras que tejíamos. ¿Cómo decírselo a Eva? ¿Destruir su ídolo paternal por una verdad que ella ignoraba? Esa noche. Serví la cena con manos inertes, un ternasco de Aragón que sangraba jugos en el plato. Como mi corazón. Don Javier comió con apetito. Alabando mi toque valenciano. Y yo lo miré fijamente. Viendo al lobo bajo la piel de cordero. Eva. Sentada a mi lado. Apretó mi mano bajo la mesa. Sus dedos un ancla en la tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de disimulo. Me sumergí en el trabajo. Horneando magdalenas al amanecer para los huéspedes. Caminando por las murallas de Teruel al atardecer para aclarar mi mente. La ciudad. Con su historia de amantes malditos como los de la leyenda de los amantes de Teruel. Parecía burlarse de mí. Isabel y Juan Diego. Petrificados en la tumba por un beso negado, ¿sería ese nuestro destino? Eva me propuso adelantar la boda. Para escapar de esta rutina. Y yo asentí. Pero el veneno se extendía. Empecé a espiar a don Javier, llamadas nocturnas a números desconocidos. Sobresellados que escondía en su estudio. Una noche. Lo seguí hasta una taberna en el casco antiguo. Donde se reunió con un hombre de traje raído. La herencia de la chica es nuestra salvación. Oí murmurar. ¿Qué herencia? ¿La mía? El conflicto estalló en una discusión familiar. Doña Carmen me acusó de robar a su hija.
De ser una forastera sin raíces. En Teruel nos conocemos todos. ¿Quién eres tú realmente? ¿Blanca? Eva la defendió. Pero sus ojos dudaban. Esa noche. En nuestra habitación compartida en secreto. Lloramos juntas. No les hagas caso. Mi amor. Eres mi hogar. La besé con desesperación. Pero el sabor era amargo. Al día siguiente. Encontré el sobre, una carta anónima. Enviada por un antiguo empleado de mi padre. Detallando la traición de don Javier. Él no solo robó el dinero, falsificó documentos que incriminaron a tu padre en fraude. Por eso se quitó la vida. La rabia me consumió como un fuego en las sierras secas. Confronté a don Javier en su estudio. El aire cargado de humo de su puro. Sé lo que hiciste. Le dije. Mi voz un susurro letal. Él palideció. Pero se recompuso con la frialdad de un contrabandista de la frontera. Era negocios. Niña. Tu padre era débil. Si no lo hacía yo, lo habría hecho otro. Me echó. Amenazando con contarle todo a Eva si no me iba. Pero el daño estaba hecho. Eva entró en ese momento. Atraída por los gritos. ¿Qué pasa aquí? Preguntó. Su rostro un mapa de confusión. La verdad salió a borbotones. Como un río desbordado en las dinámicas de Teruel. Le conté todo, mi identidad. La fortuna. La traición de su padre. Eva se derrumbó. Negándolo al principio. Mi padre no. Él nos salvó de la ruina cuando mi madre enfermó. Pero las pruebas eran irrefutables. Lloramos hasta el amanecer. Abrazadas en el suelo de la cocina. El aroma de pan quemado impregnando el aire. Te mentí por miedo. Sollocé. Quería amarte sin sombras. Ella me miró con ojos rotos, y yo te mentí por lealtad ciega. ¿Pero podemos reconstruir esto? La decisión fue un abismo. Eva exigió la verdad completa a su familia esa misma mañana. En el comedor donde los turistas desayunaban ignorantes de la tormenta. Doña Carmen se santiguó, murmurando oraciones a la Virgen de Pilar. Mientras don Javier negaba con vehemencia. Su bigote temblando como las hojas de un olivo en vendaval. Mentiras de una oportunista. Blanca es una mentirosa que vino a destruirnos. Eva. Con la voz quebrada pero firme. Sacó los documentos. Papá. ¿Por qué? ¿Por qué nos has envenenado a todos? El silencio fue ensordecedor. Roto solo por el tintineo de las tazas de café. Don Javier se hundió en su silla. El peso de décadas de engaños aplastándolo. Lo hice por vosotros. Confesó al fin. Su voz un hilo. La enfermedad de tu madre. Las deudas del cortijo. El negocio de tu suegro, perdón. De Blanca era la salida fácil. Falsifiqué lo justo para salvarnos. Doña Carmen sollozó. Revelando su propio secreto, había sabido todo. Pero callado por amor a la familia. En Aragón. La lealtad es sangre. No verdad. Dijo. Y esas palabras me golpearon como un latigazo. Eva se levantó. Pálida como la nieve de jabalambre. Os quiero. Pero esto. Esto nos ha matado. Me tomó de la mano y salimos al patio. Donde el sol de mediodía quemaba impasible. No sé si puedo perdonarlos. Blanca. Ni a ellos. Ni a mí por no ver. Caminamos por las callejuelas empedradas de Teruel.
pasando por la torre de El Salvador, donde las gárgolas parecían juzgarnos. Hablamos durante horas, de mi infancia en las Olivares de Jaén, donde aprendí a cocinar para olvidar el vacío de mi padre, de su vida en Teruel, marcada por la devoción familiar que ahora se revelaba como una jaula dorada. Te amo. Pero el dolor es un invitado que no se va, me dijo. Y yo asentí, sabiendo que el amor verdadero no era un plato perfecto, sino uno que sobrevive al fuego. Regresamos al cortijo esa tarde, decididas a confrontar el caos. Los huéspedes se habían ido, dejando un silencio espectral. Encontramos a don Javier empaquetando maletas. Me voy a Zaragoza. Con un primo. Dejad que arregle esto solo. Doña Carmen, con ojos hinchados, me abrazó inesperadamente. Perdóname, hija. He sido ciega como una tauromaquia sin toro. Eva lo rechazó al principio, pero el lazo sanguíneo tiraba fuerte. Quédate, mamá. Pero papá necesita pagar. Llamamos a un abogado de Madrid. Yo usé mis contactos, revelando por fin mi mundo. Y don Javier confesó ante notario, restituyendo lo que pudo de la fortuna perdida, aunque el daño a mi familia era irreparable. Los días siguientes fueron un purgatorio emocional. Cociné para sanar, paellas compartidas en el patio, donde Eva y yo reíamos tímidamente de anécdotas tontas, como la vez que quemé el alioli en mi primera cena. Pero las noches eran duras. Eva se despertaba gritando, atormentada por pesadillas de traición. Siento que te he fallado, me confesaba. Y yo la mecía como a una niña, susurrando versos de Lorca que recordaba de mi abuela: verde que te quiero verde. Amor mío. Mi propia culpa me carcomía. ¿Había fingido por amor? ¿O por venganza disfrazada? Una carta de mi terapeuta en Madrid me llegó entonces: la verdad libera. Pero el perdón es el verdadero banquete. El primer alto trámite llegó en la feria de Teruel, cuando el bullicio de las peñas y el aroma de las longanizas a la brasa nos arrastró a la plaza. Eva bailó una jota conmigo, sus caderas moviéndose con la gracia de las danzarinas mudéjares. Y por un momento, el mundo se redujo a nosotras dos. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, intervino. Un periodista local, atraído por el escándalo del cortijo, publicó un artículo difamatorio. La millonaria impostora y la familia traidora, escándalo en Teruel. Las llamadas llovieron, de mis socios en Madrid, exigiendo explicaciones, de la prensa sensacionalista, oliendo sangre. Eva se encerró en su habitación, negándose a verme. Todo el pueblo habla. Blanca. Mi trabajo. Mi reputación. ¿Valió la pena tu mentira? Salí a caminar por las afueras, hacia el acueducto del puente del Órbigo, donde el río murmuraba secretos antiguos. Allí, sola con el viento que olía a pino y a tierra roja, lloré por primera vez en años. Recordé a mi padre, su risa en las fiestas de la vendimia, y cómo su muerte me había convertido en una mujer de armadura. ¿Era yo la traidora? Regresé al atardecer, decidida a pelear. Golpeé la puerta de Eva. Ábreme, por favor. No soy perfecta, pero soy tuya. Ella abrió, con el rostro surcado de lágrimas. Te odio por hacerme dudar de todo. Nos abrazamos. Y en ese abrazo, el perdón brotó como un manantial en el desierto. Hablamos hasta el alba, de miedos profundos, de cómo la sociedad en Teruel, tan conservadora,
Tan atada a la tradición nos juzgaría por nuestro amor. Por ser dos mujeres en un mundo de torres y cruces. Pero juntas somos más fuertes que la piedra mudéjar. Dije. Y ella sonrió por primera vez en días. Sin embargo, la traición no había terminado. Don Javier, desde Zaragoza, envió una carta a Eva, hija. Blanca miente sobre tu herencia. Yo no solo salvé el cortijo, ella viene a reclamarlo todo. Era una calumnia. Un último intento desesperado de dividirnos. Eva dudó de nuevo. Su lealtad filial como una espina. Pruébamelo. Blanca. O me voy contigo. O me pierdes. El desafío me rompió. Pero también me fortaleció. Contraté detectives. Reuní pruebas irrefutables, transferencias bancarias. Testigos del pasado. En una reunión tensa en un café de la Plaza del Tórico. Se lo mostré todo. Don Javier no apareció, había huido a Francia. Dejando deudas como migajas. Eva eligió entonces. Te creo. Y a él. Lo perdono. Pero desde lejos. Llamamos a la policía, el caso se abrió. Un escándalo que sacudió Teruel como un terremoto en las sierras. La prensa nos persiguió. Pero nosotras nos refugiamos en el cortijo. Transformándolo en un santuario. Doña Carmen. Redimida. Se unió a nosotras en la cocina. Aprendiendo recetas de Jaén que yo le enseñaba. La familia no es sangre. Es lo que cocinas juntos. Dijo un día. Y supe que había verdad en eso. El juicio fue un circo bajo el sol implacable de Aragón. Teruel. Con su aire de pueblo medieval. Se convirtió en el epicentro de chismes y miradas furtivas. Eva testificó con voz temblorosa. Detallando cómo la traición de su padre no solo destruyó mi familia, sino que la había mantenido en una ilusión de estabilidad. Creí en el honor familiar. Pero era una fachada. Dijo ante el tribunal. Sus ojos fijos en los míos desde el banquillo de testigos. Yo, vestida con un traje sencillo de lino para no parecer la millonaria altiva. Relaté mi farsa, fingí ser cocinera porque el amor me aterrorizaba. Quería ser vista por quien soy. No por lo que tengo. El juez. Un hombre de Albarracín con acento cantarín. Asintió con gravedad. Citando el Código Penal español con la precisión de un relojero. Don Javier fue extraditado desde Francia. Su rostro demacrado por meses de fuga. En la sala. Nos miró con ojos de perro apaleado. Lo siento. Blanca. Fui un cobarde. No respondí, el perdón no era mío para dar. Eva. Sin embargo. Le susurró al oído durante un receso, papá. Regresa cuando pagues tu deuda. No con dinero. Con verdad. La sentencia fue dura, 10 años por fraude y falsificación. Más restitución parcial. Salió esposado. Y doña Carmen se desmayó en los brazos de un guardia civil. Afuera. La lluvia de otoño azotaba la plaza. Lavando las lágrimas de la multitud curiosa. En las semanas siguientes. El cortijo se vació de huéspedes, el escándalo era veneno para el turismo. Eva y yo nos quedamos solas con doña Carmen. Convirtiendo la casa en un refugio. Cociné platos de consuelo, migas con huevo para desayunos tardíos. Donde hablábamos de sueños pospuestos, pisto manchego para cenas íntimas. Donde Eva me contaba historias de su infancia. De cómo su padre la llevaba a cazar perdices en las sierras. Ignorante de su oscuridad. Eras mi luz en esa sombra.
Me decía. Y yo respondía besándola suavemente. Nuestros labios un puente sobre el abismo. Pero el entendimiento trajo nuevos conflictos. Mi mundo Madrid. Las juntas directivas. Las galas benéficas tiraba de mí como un río caudaloso. Vuelve a tu vida. Blanca. Yo te seguiré. Prometió Eva. Pero su voz vacilaba. Teruel era su raíz. El suelo donde sus pies se afirmaban como los olivos centenarios. Yo. En cambio. Era un ave migratoria. Atraída por el brillo de las ciudades. Discutimos por primera vez con verdadera furia, no puedo dejar mi trabajo en el parque. Las águilas no migran por capricho. Gritó ella una noche. Lanzando un plato contra la pared. Los fragmentos se esparcieron como mis ilusiones rotas. Y yo no puedo fingir ser la cocinera eterna. Tengo responsabilidades. Eva. Gente que depende de mí. La grieta se ensanchó con una oferta irresistible. Un inversor de Barcelona quería comprarme la compañía de olivares, prometiendo expandirla a Europa. Acepté en secreto, soñando con un futuro donde pudiéramos viajar, libres de ataduras. Pero Eva lo descubrió por un correo olvidado en mi teléfono. Otra mentira. ¿Cuándo dejarás de fingir? Blanca. Huyó al parque natural, pasando noches en una cabaña de observación, estudiando el vuelo de los halcones como si fueran sus propios pensamientos errantes. Yo, desesperada, conduje por las carreteras serpenteantes de la sierra de Albarracín, el viento aullando como un lamento flamenco. La encontré al amanecer, acurrucada en una manta, con binoculares en la mano. Míralos, me dijo, señalando un par de águilas reales planeando en térmicas ascendentes. Ellas no fingen, se adaptan. Pero vuelven al nido. Lloré entonces, confesando mi miedo, tengo pánico de perderte. Como perdí a mi padre. Por eso controlo todo. Ella me abrazó. El frío de la montaña caldeado por su cuerpo. El amor no es control. Es vuelo conjunto. Vende si quieres. Pero llévame contigo. Regresamos transformadas. Vendí la compañía. Pero invertí las ganancias en el cortijo, lo convertimos en un centro ecológico para el estudio de aves. Con Eva al frente y yo manejando la cocina como clases de gastronomía sostenible. Doña Carmen se unió. Horneando dulces turolenses para talleres. La inauguración fue un triunfo, vecinos escépticos vinieron, atraídos por el aroma de nuestras creaciones. Y poco a poco, el perdón comunitario brotó como la primavera en el Guadalaviar. Sin embargo, el clímax inesperado llegó en Navidad, cuando una carta de don Javier irrumpió como un villancico desafinado. Liberado condicionalmente por buena conducta. Pedía reconciliación, dejadme volver. Hijas mías. He cambiado. Eva dudó. Su corazón aragonés latiendo fuerte. Es mi padre. Blanca. La sangre no miente. Yo. Celosa de ese lazo. Exploté, él nos destruyó. ¿Olvidas el dolor? La pelea fue épica. Palabras como dagas en la cocina navideña. Rodeadas de luces parpadeantes y un Belén mudéjar. Eva se fue esa noche. A la casa de una prima en Valencia. Necesito espacio para decidir. Los días sin ella fueron un infierno, cociné platos solitarios. Saboreando la sal de mis lágrimas en el alioli. Teruel. Con su frío invernal. Me envolvió en melancolía, visité la tumba de los amantes. Tocando la piedra fría como un talismán.
No los dejes petrificaros. Murmuré, recordando la leyenda donde el amor trasciende la muerte. Eva regresó en Nochevieja, con nieve en el cabello y resolución en los ojos. Lo invité a cenar. Pero contigo. O nada. La noche fue tensa, don Javier llegó con manos temblorosas, ofreciendo un ramo de romero como ofrenda. Cenamos pavo asado con salsa de avellanas. El silencio roto por confesiones. Fui un monstruo egoísta, admitió él. Perdóname, Blanca, por robarte un padre. Yo, con el corazón en la garganta, extendí la mano, el perdón no borra, pero aligera. Eva lloró de alivio. Y en ese momento, la familia renació, frágil como un plato recocido. La primavera trajo renacimiento a Teruel, con almendros en flor tiñendo las sierras de rosa pálido, como un rubor en las mejillas de un amante tímido. El centro ecológico prosperaba, grupos de escolares venían a aprender sobre rapaces. Y yo impartía clases de cocina donde fusionaba sabores andaluces con aragoneses, enseñando que el amor, como la paella, requiere equilibrio de ingredientes inesperados. Eva y yo planeábamos la boda abiertamente ahora, desafiando las miradas de los ancianos en la plaza del Tórico, que murmuraban sobre esas dos mujeres modernas. Que hablen, decía ella, enlazando sus dedos con los míos. En Teruel, hasta las torres mudéjares guardan secretos de amor prohibido. Pero la paz era ilusoria, las sombras del pasado acechaban como nubes en el Moncayo. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada de Madrid, un sobrino lejano de don Javier, resentido por la ruina familiar. Había filtrado documentos falsos, acusándome de manipulación en el juicio. La millonaria sedujo a la hija para vengarse. Rezaba el titular en un tabloide sensacionalista. El escándalo revivió, con vecinos llamando al cortijo exigiendo explicaciones. Y Eva recibiendo amenazas anónimas en su trabajo. No puedo más. Blanca. Este pueblo nos ahoga. El conflicto interno me desgarró quedarnos y luchar. ¿O huir a una vida anónima en la Costa Brava? Discutimos bajo la lluvia torrencial que anunciaba la tormenta del siglo en Aragón. El agua calando nuestras ropas como lágrimas colectivas. Tu orgullo nos está matando. Le grité, mientras el trueno retumbaba. Y tu miedo a la verdad nos separó antes, replicó ella, su rostro iluminado por un relámpago que revelaba el agotamiento en sus ojos. Corrí al interior, cerrando la puerta de la cocina con un portazo que resonó como un veredicto. Sola, con el sobre arrugado en la mano, el mismo que había desatado todo. Reviví el OOC de nuestra historia, esa carta devastadora que me había hecho cuestionar no solo a don Javier, sino a mí misma. Era yo la villana. Fingiendo por control. Llamé a mi terapeuta, cuya voz calmada desde Madrid me recordó, el perdón comienza en el espejo. Blanca. Al amanecer. Con el sol filtrándose como miel por las ventanas empañadas. Escribí una confesión pública, un artículo en el periódico local, detallando mi farsa, la traición, y cómo el amor nos había redimido. No soy víctima ni verdugo, soy humana. Como vosotras. Eva lo leyó en el parque, entre águilas que planeaban indiferentes. Volvió esa tarde, con el periódico en la mano y lágrimas frescas. Eres valiente, mi amor. Pero, ¿y si nos vamos? Empecemos de cero en Barcelona. La idea me aterrorizó y excitó, dejar Teruel.
Con sus torres testigos y sus vientos que susurraban leyendas. Pero el amor exigía sacrificio. Como un plato que se quema para resucitar en cenizas gloriosas. Don Javier, enterado del nuevo escándalo, regresó inesperadamente. Esperaba en el patio. Más encorvado que nunca. Con una caja de documentos. Esto prueba tu inocencia. Blanca. Mi sobrino mintió por rencor. Úsalo. Era su redención final. Un acto de contrición que borraba deudas invisibles. Lo abrazamos los tres, Eva, Doña Carmen y yo. Un círculo frágil bajo el almendro en flor. La familia se forja en el fuego. Murmuró él. Y por primera vez. Lo creí. La decisión llegó en una escapada a las cuevas de Molina de Aragón. Donde el eco de gotas eternas nos envolvió en intimidad. Allí. En la penumbra húmeda. Eva me propuso de nuevo, cásate conmigo en Teruel. Pero vive conmigo en Barcelona. Dos mundos. Un corazón. Acepté. Riendo y llorando. Nuestros besos sellando el pacto como un juramento mudéjar. La boda fue un acto de desafío humanitario, en la Catedral de Santa María. Con solo familia y amigos cercanos. Bajo los vitrales que filtraban luz arcoíris. Doña Carmen leyó un poema de Gloria Fuertes. Sobre amores que trascienden géneros como el viento las montañas. Don Javier. Desde la primera fila. Aplaudió con lágrimas. Su presencia un puente sobre el abismo. Eva. Radiante en un vestido blanco bordado con hilos de oro como las torres locales. Me miró, de cocinera impostora a esposa verdadera. Te elijo. Blanca. Pero el verdadero clímax. El que me dejó sin aliento. Fue la noche de la tormenta. Regresábamos del banquete en el Cortijo. Cuando una inundación repentina cortó las carreteras. Atrapadas en la cocina, nuestro santuario. El techo goteó como un llanto reprimido. Eva y yo nos acurrucamos junto a la estufa. El fuego crepitando historias. Recuerda el primer beso. Susurró ella. Lo recordé, el patio. La luna. El sabor a tomillo. Pero entonces. Un trueno ensordecedor abrió los cielos. Y un rayo iluminó un sobreempapado en la mesa, la carta original. Ahora borrosa pero legible. Era de mi padre. No de un anónimo. Lo había encontrado en el desván meses atrás. Pero lo guardé por miedo. Hija. Si lees esto. Es porque Javier me traicionó. Pero perdónalo, los hombres como él actúan por miedo. No maldad. Eva lo leyó en voz alta. Su voz rompiéndose. Tu padre te conocía. Blanca. Nos conocía a todos. El shock fue devastador, la verdad no era venganza. Sino compasión enterrada. Lloramos. Riendo entre sollozos. El agua de la tormenta mezclándose con nuestras lágrimas. Somos supervivientes. Dijo ella. Y en ese abrazo bajo la lluvia. El pasado se disolvió como sal en el caldo. El año siguiente fue un tapiz tejido con hilos de resiliencia y ternura. Como un bordado mudéjar en las paredes de Teruel. Nos mudamos a Barcelona a medias, un ático en el barrio gótico para mis negocios. Y el Cortijo como refugio de verano. Donde el centro ecológico florecía con subvenciones europeas. Eva dirigía expediciones de anillado de aves. Su pasión renovada. Mientras yo expandía una línea de aceites ecológicos inspirados en nuestras recetas compartidas. Blanca y Eva, del olivo al cielo. Bromeábamos en las etiquetas.
Un guiño a nuestro viaje. Los conflictos no desaparecieron, eran como las tormentas de la sierra de Jabalambre. Inevitables pero pasajeras. Discutíamos por tonterías quién lavaba los platos en Barcelona. O si invitar a don Javier a acción de gracias. Pero cada riña terminaba en reconciliación. Con besos que sabían a mar y a montaña. Doña Carmen visitaba a menudo. Trayendo cestas de productos locales, longanizas ahumadas. Queso de tronchón. Y relatos de su viudez temprana que nos unían más. El amor lésbico es como el vino de Cariñena, fuerte. Profundo. Y mejora con el tiempo. Decía. Citando refranes aragoneses con una sonrisa pícara. Don Javier. En libertad condicional. Se redimió lentamente. Trabajaba en una cooperativa de olivares en Jaén, irónicamente. En tierras que alguna vez fueron mías. Enviando cargamentos de aceite como ofrenda silenciosa. Nos escribía cartas. No de excusa. Sino de crecimiento. He aprendido que la traición nace del vacío, llenad el vuestro con verdad. Eva lo visitó sola una vez. Regresando con ojos luminosos, es humano. Blanca. Como nosotros. Ese perdón la liberó. Y a mí me enseñó que el amor no exige justicia absoluta. Sino espacio para la redención. La profundidad psicológica de nuestra unión se reveló en las noches de insomnio. Cuando el fantasma de la farsa susurraba dudas. ¿Y si hubiera sido sincera desde el principio? Me preguntaba yo. Mirando el techo estrellado desde nuestra terraza en Barcelona. Eva. Acurrucada contra mí. Respondía, entonces no habríamos cocinado este amor tan sabroso. Terapia conjunta nos ayudó, sesiones virtuales con una psicóloga de Valencia que entendía el peso cultural de las familias españolas. Donde el honor pesa más que la verdad. Sois pioneras. Nos dijo. En un país de procesiones y pasiones. Habéis bailado vuestra propia jota. Un alto inesperado llegó en el Festival Internacional de Cine de Teruel. Donde un documental sobre los amantes inspiró una película corta basada en nuestra historia anónima. Por supuesto. Amantes de la cocina. Se titulaba. Con actrices que capturaban nuestra esencia, la impostora y la leal. Unidas por sabores y secretos. Estrenada en la Plaza Mayor. Bajo luces de faroles. Nos sentamos en la multitud. Manos entrelazadas. Cuando la pantalla mostró una escena de confrontación en la cocina inspirada en nuestra tormenta. Eva apretó mi mano, mira. No somos petrificadas. Somos vivas. El final humanitario se tejió en los detalles cotidianos. En Teruel. Restauramos la ermita donde nos prometimos. Convirtiéndola en un espacio para bodas igualitarias. Un faro para parejas como nosotras en un Aragón aún conservador. En Barcelona. Adoptamos un cachorro de podenco rescatado de las sierras. Al que llamamos Olivo. Símbolo de raíces profundas. Y en las cartas a mi padre que quemaba en hogueras de San Juan. Le contaba, he encontrado la familia que merecías. Hoy. Mientras escribo esto en el cortijo. Con Eva durmiendo a mi lado y el aroma de pan recién horneado flotando. Sé que la verdad devastadora no nos destruyó, nos forjó. El amor. En su esencia romántica y dramática. Es como una paella turolense, arroz resistente. Especias picantes. Y un fondo de caldo que une todo. Hemos enfrentado traiciones. Malentendidos que cortaban como cuchillos. Decisiones que dolían como exilios. Pero emergimos. No intactas. Sino más profundas. Con cicatrices que cuentan nuestra historia. ¿Y si el trueno retumba de nuevo? Lo enfrentaremos juntas.
Cocinando bajo la lluvia. Porque en el corazón de España. El amor lésbico no es un secreto, es una revolución silenciosa. Un plato compartido que alimenta almas.